Vamos a conversar con Daniel, un gusto conversar con Daniel Villalón, es un especialista en temas de Europa del Este, un analista político. Tengo entendido también tiene familiares en Ucrania, no sé si seguirán ahora o ya habrán podido salir. Hola Daniel, ¿qué tal? Jorge Cuadrado te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo está funcionando? ¿Estamos más cerca o más lejos de llegar a una especie de paz? Bueno, la situación es, al menos desde mi punto de vista, impredecible, porque del otro lado no tenemos una persona absolutamente en sus cabales. Putin es una persona que siente, que ha demostrado a lo largo de los años que ha estado en el gobierno, una ausencia de respeto por la vida humana. Entonces, esta situación donde desde un punto de vista militar le está yendo muy mal en Ucrania, digamos, lo que está haciendo es tapar balas con chicos jóvenes y llenar a Ucrania con casi la mitad del equipamiento militar ruso, de lo cual pierde un alto porcentaje porque o están rotos, o están viejos, o no avanzan, o se empantanan. Entonces, su capacidad de daño está dada por la cantidad de vidas y por la cantidad de equipamiento que está quemando. Entonces, ante esta situación que desde un punto de vista militar no está haciendo lo que él esperaba y requiere decisiones políticas y decisiones militares, una cosa es cuando la persona que las toma es una persona, es un estadista, una persona en sus cabales, y otra cosa es cuando estas decisiones políticas con implicancia militar las toma una persona, un tirano que siente el mínimo aprecio por la vida humana. Ahora, ¿y cómo analizás vos lo que puede pasar en el futuro? No, por supuesto no te pido que hagas futurología, pero un análisis de lo que podría llegar a pasar o qué posibilidades hay de que ocurra tal o cual cosa. ¿Cómo lo ves? Yo en ningún momento, Jorge, lo veo a Putin aceptando la realidad. Es decir, diciendo, el segundo ejército más grande del mundo no pudo contra la pequeña Ucrania que tengo al lado. Tengamos conciencia que estamos hablando de una situación similar a donde Brasil invadiese Uruguay o la provincia de Misiones, ¿no? Entonces, Rusia tenía seguramente tenía información de los servicios de inteligencia, pero creo que acá ha estado lo que Putin tenía en la cabeza con respecto a Ucrania. Se encontró con un ejército altamente capacitado, con un ejército que tiene poco equipamiento comparado con el equipamiento que cuenta el ejército de la Federación Rusa, pero se encontró con un pueblo, empezando por un presidente, terminando con un pueblo dispuesto a pelear por el último ladrillo del país. No tiene capilaridad el ejército ruso para tomar el control de Ucrania. Lo que Putin sí pensaba, y esto es información, esto no es dato, no es opinión, él pensaba entrar a Rusia de la misma forma que entró a Crimea, tomar el país, poner un gobierno títere, como hay un gobierno títere en Crimea y en el Donbass, es decir, en las provincias de Lugansk y Donetsk. No tienen ninguna de esas tres lugares tienen un gobierno democrático. Eso quiero ser claro, ¿no? Cuando cualquier país le llega a Rusia, y esto, por favor, esto es cuestión de leer los diarios nada más, no hablamos de ser especialistas en Europa del Este. Cuando a un país le llega a Rusia, no le llega la inversión extranjera, la prosperidad, la libertad de opiniones, los derechos humanos. Cuando Rusia llega a un país, llega, primero que nada, se acaban las libertades individuales, se acaba la prensa independiente. Lo primero que empezó a matar Putin fue los periodistas independientes. Cuando llegó al poder en el año, a principios de del 2001, 2002, empezaron los primeros periodistas muertos en Rusia. Entonces, cuando Rusia te llega la miseria, la devastación, el fin de las libertades. Entonces, eso
Eso más que nada es un error militar, es un error de concepto. A mí me cuesta creer que Putin no se haya dado cuenta que la única forma de dominar Ucrania es matar al último ucraniano que tenga fuerza de levantar una piedra y arrojar. ¿Y vos crees que está dispuesto a hacerlo? Sí, porque es un sádico y un tirano, digamos. Yo veo a mucha gente sorprendida con Putin y el sadismo de Putin y la capacidad estar sorprendidos con un tipo que está bombardeando hospitales, maternidades, hogares de ancianos, hogares de niños, centros comerciales. Eh, Cualquier persona que se haya informado con respecto a Rusia desde hace muchísimos años, Putin es un tirano que mata. En Rusia hay 168 periodistas independientes muertos desde el 2001 al 2022. Si sumamos los periodistas que tienen muerte dudosa, son alrededor de 300. Esto es información del Comité to Protect Journalists, que es un organismo de derechos humanos que protege a los periodistas en el mundo, absolutamente independiente y prestigioso. Eso se puede corroborar. No hace falta que le contemos a nadie de que Putin ha matado a los políticos opositores fuertes. O sea, a Navalny lo mataron de un tiro en la puerta del Kremlin, y cuando Putin da una conferencia en una muestra de sadismo atroz, dijo que lamentablemente la cámara que había en el Kremlin ese día no funcionaba, entonces no podía, como si el Kremlin en la puerta tuviera una cámara, ¿no? Eso es el último Navalny, que lo envenenaron, y como estaba en terapia intensiva no podía ir a presentarse a la comisaría una vez por semana, y por eso lo pusieron preso 2 años y medio, y ahora que ya cumplió 2 años, ayer le han dado 9 años más de cárcel. O sea, es un tirano, un sádico, y la verdad que debería haberse hecho una autocrítica al mundo, los países civilizados, los países democráticos, que han tolerado a un tirano así en el poder, hacer negocios con una persona así, porque simplemente con este tipo en el poder, tremendamente corrupto, ha sido fácil hacer negocios, de los cuales se han nutrido Europa, Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica. Está bien. Te iba a preguntar casualmente eso, si vos creías que la actuación de lo que se llama el bloque Occidente hoy hacen lo correcto, o qué deberían hacer en tal caso. Claro, Jorge, Putin pensó que hacer esto en Ucrania le tomaría 2 o 3 días, pero también pensó que el mundo se haría el tonto, como ya se hizo el tonto en el 2014 con Crimea, o hace 8 años con Lugansk y Donetsk. Esto Putin ya lo hizo a menor escala. Tengamos en cuenta que la Crimea tampoco es tan a menor escala, es un porcentaje importante del territorio. Ya lo hizo y el mundo se hizo el tonto, porque con Putin era fácil hacer negocios. Estamos hablando de cifras millonarias en gas, en petróleo, en hidrocarburos. Vos fijate que Rusia es un gran productor de materias primas, pero no tiene una producción fina, es un gran importador. Por eso cuando los supermercados que faltan productos que vemos en la tele en Kiev, los de Moscú no están tan lejos. Los de Rusia, ¿no? En la capital siempre se va a notar menos, por una cuestión lógica. Daniel, te mando un abrazo, gracias. Igualmente, saludo para todos ustedes. Adiós. Por favor, suerte. Bueno, Daniel Villalón, analista político, ha hablado con nosotros. 8:10 de la mañana.